Frecuentemente se aplica el término salto cuántico al cambio de estado de un electrón que pasa de un nivel menor a otro mayor, dentro de un átomo mediante la emisión o absorción de un fotón. Dicho cambio es discontinuo, el electrón salta de un nivel menor a otro de mayor energía de modo prácticamente instantáneo. Los saltos cuánticos son la única causa de la emisión de radiación electromagnética incluyendo la luz, que ocurren en unidades cuantizadas llamadas fotones. Cuando este salto sucede en tu interior, en tu alma, prevalece solamente el amor, la paz, la humildad, pero por sobre todas las cosas la luz, ese pedacito de luz que cada uno contiene del gran Creador. Estás dando un salto hacia un nivel de conciencia que inhibe la existencia de la enfermedad y ese es el momento decisivo, aunque no se produce necesariamente en un abrir y cerrar de ojos. El cuántumo salto cuántico designa un impulso desde un determinado nivel de funcionamiento hasta otro superior. En los casos de curaciones espontáneas se produce ese ascenso hacia el nivel superior. Va a depender en qué nivel estemos al momento del salto. Podemos dar 1, 2 o 1000 saltos, podemos darlos en un mismo momento. El ámbito del espíritu no está separado de nosotros. Él es nosotros, una parte de nosotros, a un nivel de frecuencia más elevado, y el moverse hacia este nivel de frecuencia es tan fácil como nosotros creamos que lo es. No estamos separados. El espíritu no es algo que tengamos. Es lo que somos o somos algo que el espíritu tiene. No somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino el espíritu que está teniendo una experiencia humana. Somos parte de una entidad mucho más grande, como un empleado es parte de su empresa, uno, con una función y perspectiva específicas, únicas. Yo no soy algo separado y apartado del espíritu sino que conformamos una unidad, en la cual solo difiere la perspectiva, y que una perspectiva experimentada desde adentro de un cuerpo físico permite unas percepciones y modos únicos de ser. Tener un aprecio intelectual hacia el universo no físico que nos rodea, nos da una conciencia más elevada de nuestra unidad. Pero se necesitaron una serie de acontecimientos, no siempre placenteros, para despertar emocionalmente y comenzar a desprender de aquello que tienen almacenado, a nivel celular, en tu cuerpo físico. Para poder ascender, dar el salto, con el cuerpo físico, debemos aumentar su frecuencia vibratoria hasta la de un cuerpo de luz. Algunos de nosotros elegimos hacerlo lentamente a través de los años y otros elegimos una ruta más rápida y turbulenta. Cualquiera que sea tu sendero, debes saber que estás siendo guiado y protegido en cada paso. La ascensión, el salto, es básicamente un cambio de frecuencia y un cambio de foco de la conciencia. Considera la energía como la cosa que subyace a todas las cosas. Esta energía colabora y se combina de maneras indescriptiblemente complejas para formarte a ti, a todo lo que conoces y a todo lo que no conoces. Las dos principales características, o cualidades, de la energía son, su amplitud y la tasa a la cual vibra, o sea, su frecuencia. Tu cuerpo físico, las emociones, los pensamientos y el espíritu, todo, está hecho de esta cosa, combinándose de una manera tal, que te convierte en un ser único, en todo el universo. Debido a que la energía que eres tiene una frecuencia, tú la puedes cambiar. Eso es todo lo que la ascensión es. A medida que elevas las frecuencias más bajas de tu cuerpo físico, este se vuelve menos denso e incorpora gradualmente energía de frecuencias más elevadas. A medida que lo hace, verás cosas y pensarás cosas que no te eran posibles antes. Literalmente te convertirás en un ser primero de la cuarta dimensión, y luego seguirás elevando a la quinta dimensión, operarás en la quinta dimensión y trabajarás con seres de la quinta dimensión. Las frecuencias más bajas, las del miedo y de la limitación, se derrumbarán y vivirás en un estado que denominarías de éxtasis, en unicidad con tu espíritu y con el espíritu de todos los demás. Eso es la ascensión. Tu gran salto cuántico. ¿Qué es ascensión? A nivel individual, la ascensión es el proceso de cambiar nuestra propia conciencia de una realidad basada en un juego de creencias, a otra. A nivel grupal o planetario, la ascensión es la expansión colectiva de un estado de conciencia, juego de creencias, al punto donde esa conciencia crea una nueva realidad, un nuevo estado de cero dimensión. El síndrome del mono. Estamos creando colectivamente una conciencia de quinta dimensión,
a través de nuestros procesos individuales de ascensión. ¿Qué es conciencia? La conciencia es un juego de creencias sobre las cuales basamos nuestras vidas y a través de las cuales hacemos las elecciones y decisiones que conforman nuestra realidad actual. ¿Qué es una dimensión? Una dimensión es un estado de conciencia. ¿Cómo puede ser eso? Bien, cuando observamos lo que sabemos respecto a las dimensiones, vemos que cada una trata de un conjunto único de creencias. La 3D se refiere a la creencia de que esta es la única vida que tenemos y si no puedes tocarlo, saborearlo, verlo, sentirlo u oírlo, no existe. Los logros son por el sacrificio y el sufrimiento. La 5D tiene que ver con la conciencia o unidad crística, donde nos damos cuenta que todos estamos conectados, entendemos y vivimos en unicidad. Nuestra actual conciencia de 3D no se estableció hasta que muchas personas comenzaron a pensar parecido. Al igual, actualmente la conciencia de 5D no se estableció hasta que gran parte de sus integrantes entendieron cómo vivir en unidad. Así que vemos que cuando las suficientes personas viven de acuerdo a un conjunto de creencias, crean una dimensión. Más aún, un estado de conciencia / dimensión vibra a cierta frecuencia. Justo como toda materia física tiene una vibración distintiva o frecuencia. En nuestro universo, entre más cerca estemos al punto de integración de luz y oscuridad, más aprisa vibramos. Así que si todo un grupo de personas adquiere un conjunto de creencias, en este caso la comprensión de cómo vivir en el punto de integración entre luz y oscuridad, entonces todos ellos empezarán a vibrar en esa tasa en particular. A esta tasa vibratoria también se le conoce como frecuencia. La vibración de este grupo crea una nueva conciencia, una nueva realidad y una nueva dimensión. Cuando los individuos del grupo se expresen emocional y creativamente, el salto grupal habrá sido dado.